¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están y los que van a venir todavía. Bueno, pues no hay fecha que no se cumpla. Y ya estamos aquí con el maestro Carlos Leal. Venga, un aplauso fuerte Muchas para gracias. él. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para poder platicar con los amigos en vivo. Eso. Bueno, antes de empezar con lo que tenemos preparado, pues sí quiero hablar un poquito del maestro. Eh, Ya tiene aproximadamente 7 años que lo conozco, más o menos. Eh, Fue una de las primeras personas que escuchó mis primeros trabajos, mis primeras canciones. Fue de las primeras personas que creyó en mi trabajo. Bueno, que luego me confesó, ¿no? De que, de que era ya, de que para que ya subiera las canciones. Pero fue la primera persona que me dio el visto bueno, que escuchó cuando empecé a trabajar en esto de la producción. Y hasta el día de hoy sigue siendo una referencia para mí, sigue siendo, eh, bueno, mi amigo y, y también una de las personas en las cuales confío mucho en las revisiones de mis trabajos, en todo lo que hago. Siempre eh, me ayuda con un consejo, con una opinión, con un tip, con algo. Y bueno, eh, por eso mismo fue que lo invité hoy. Quería que platicáramos con él porque creo que es una persona con mucha experiencia, tanto musicalmente como en la producción. Y yo sé que hay varias personas que admiramos su trabajo, que, este, que nos gusta su trabajo y por eso es que hoy lo quise invitar para compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento también y bueno, y pasar un rato agradable, ¿no? Entonces, vamos a empezar, no sé, por ahí quién nos esté acompañando, si tienen preguntas, saludos para el maestro, con mucho gusto aquí vamos a estar compartiendo. Y bueno, maestro, bienvenido una vez más. Gracias por aceptar la invitación, por ser la primera persona invitada, porque, ojo, ya estamos programando varias actividades también con otros maestros. Vamos a tener también grabaciones en vivo ya dentro de poquito. Una grabación de voces con el maestro Juan Valadez, un covercito que vamos a sacar por ahí para que estén atentos también. La sesión la vamos a grabar aquí, su sesión de voz la vamos a transmitir aquí en vivo. Vamos a tener también la grabación de una batería y varias cosillas. Y bueno, está inaugurando esto el maestro Carlos Leal. Entonces, bienvenido maestro. ¿Algo que quiera comentar antes de? Muchas gracias, Luis. Realmente me siento emocionado, muy honrado por la invitación, por tu amistad y créeme que me hace sentir orgulloso de conocerte. Me gustan tu trabajo, tu talento y creo que tienes una bonita carrera que va a desarrollar y va a despegar más todavía de lo que ya he hecho. Muchas gracias por bonitas palabras y hemos a través del tiempo conocido un poco más en el ámbito de la amistad y nos consideramos ya amigos y la verdad muy orgulloso y contento de estar aquí contigo. Voy a llorar, maestro. ¿No? Ahorita lloramos entonces, no hay problema. Conste que estas palabras no fueron pagadas, ¿eh? Ah, No hay no patrocinador. hay patrocinadores todavía. Aquí el señor Ricardo Martínez Carrasquedos dice un saludo al maestro Carlos Leal. Saludos Ricardo, muchas gracias. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Eh, Me gustaría que comenzáramos con algo que yo creo que va a ser muy obvio para usted, pero eh, como músico, eh, ¿cómo fue que le atrajo la música? ¿Cómo empezó su carrera musical? ¿Qué fue lo que dijo? Esto es lo mío y aquí quiero quedarme. Bueno,
Desde que era yo joven, muy joven, bueno, toda mi vida he sido muy curioso. Me ha llamado la atención diferentes cosas. Y los instrumentos musicales desde muy temprana edad me daban curiosidad. Y en algún momento tuve la oportunidad de acercarme a algún teclado o algún órgano que en aquellos tiempos, en los 70 eran órganos de 2 pisos que se tocaban, tenían 2 teclados, tenían una pedalera para los pies. Llegué a ver, inclusive a tocar un poco a un teclado eléctrico, un piano eléctrico por ahí de los pequeños, realmente como un niño, ¿no? Cualquier niño que jugaba y curioseaba con las notas, como si fuera un juguete, un juego. Así fue realmente. Eh, Me llamaba la atención la gente que podía eh, sacar música de los instrumentos musicales. Eran personas a las cuales uno no podía dejar de mirar, no podía dejar de admirar y era algo como que si fueran personas diferentes al común de las personas. Realmente no tuve como meta convertirme en músico, sin embargo, eh, a través de la exploración, eh, en algún momento tuve la oportunidad de estar cerca de un teclado y empecé poco a poco a jugar tocando notas y jugando descubrí que unas se parecían a alguna canción y empecé a sacar mis primeras canciones y fue convirtiéndose poco a poco en algo que me sorprendía y me animaba a continuar. Creía yo, cuando empecé a sacar las primeras notas de la primera canción, quería continuar, quería más y más, quería terminar, quería poder tocar esta canción que me sonaba que se parecía. Y después de esa canción siguieron muchas otras y empecé como juego. En algún determinado momento alguien me dio unas lecciones acerca de las notas musicales y me sirvieron, aunque fue mi primera lecciones un poquito superficiales. Me hice un poquito más con el oído musical, de lo que podríamos llamar un músico lírico. Sin embargo, para mí todavía era algo como que amateur o sin idea de convertirme realmente o sin propósito de convertirme en músico. Era como un hobby o una gracia, una sorpresa agradable descubrir que uno podía tocar música y que ya entendía un poco el funcionamiento de los instrumentos musicales o del instrumento musical. Mi primer instrumento fue el teclado, en aquellos tiempos un órgano, y a partir de ahí empecé. A los 11 años podríamos decir que empecé eh, tocando de una forma muy sencilla y muy rústica mis primeras canciones, mis primeros pasos en la música. Excelente, maestro. Creo que como casi todos, ¿no? Cuando empezamos en esto de la música, como que hay algo que te dice que esto es lo tuyo y que muy difícilmente lo vas a poder dejar. Este, de hecho, o sea, pero yo recuerdo que antes de dedicarme a la música, eh, pues yo andaba pegado con varios amigos músicos ahí y yo escuchaba hablar de usted, no lo conocía, no, pues ya escuchaba yo de usted y no, el maestro Leal era como más lo mencionaran, ¿no? El maestro Leal, Carlos Leal, ¿no? Y me acuerdo que una vez me invitaron a un ensayo de Clímax, que ya ahorita vamos a llegar a todo eso. Y estaba usted ahí, yo no entré, me acuerdo que no entré al ensayo, me quedé como que en una salita y ahí lo escuché, y o sea, era como que el misterio, ¿no? De quién será el maestro Carlos Leal, porque Ya. ni siquiera lo llegué a ver esa vez, hasta que, bueno, nos conocimos porque según yo quería aprender a tocar piano, que no lo he logrado hasta ahorita, pero no por culpa suya, sino mía, que dejamos las clases desde hace mucho, pero bueno, encontramos otra cosa en común, ¿no? Que eso es lo que nos ha mantenido
hasta ahorita en comunicación. De hecho, te conocí antes. Antes de esa, ¿sí? Sí, eh, creo que te estás refiriendo a la vez en que me fuiste a pedir clases de piano y Ajá, un poquito como de producción. ajá, No, eso no fue la primera vez que nos conocimos. ¿no? No, nos conocimos en un ensayo para un evento en el grupo Clímax, todavía cuando estaba ya en su estudio de grabación. Oh, ya, Fuiste invitado a tocar las congas. ya, Ahí nos vimos, nomás que bueno, a lo mejor no lo tenías presente, pero sí, ahí fue sí. la primera vez que nos conocimos. Oh, pero bueno, sí, casi no Ujú. hablamos, ¿no? Ok, pero bueno, precisamente hablando de Clímax, que fue uno de las orquestas referentes también aquí en Una Coatzacoalcos, referencia, un punto de la inflexión verdad, en la sí, historia musical de Coatzacoalcos y en la mía personal, por supuesto. Saludos a mi amigo Tony Ramón. saludos, ojalá nos esté viendo el maestro Tony, ya llevo mucho tiempo igual sin tener contacto con él, pero exactamente lo que acaba de decir, le repito, a mí me gustaba la música, pero yo no tocaba ningún instrumento, no andaba metido en nada, pero andaba con amigos que sí, y recuerdo que también escuchaba hablar de Clímax, cómo manejaban un estándar de excelencia, tanto en músicos como en producción, y yo solamente oía, nunca, bueno, para los que me conocen saben de que, pues en ese tiempo yo estaba en la iglesia, digamos que una iglesia que a lo mejor donde se veía todo esto se veía malo, ¿no? Y no tenía como que mucha libertad de ver, de conocer, pero oía de ello, ¿no? Ya luego tuve la fortuna de ser parte de Clímax, ya años después, ¿no? Pero hablando de esto, eh, cuéntenos su trayectoria en la música, ya que Mi ya nos trayectoria dijo, musical. exacto, Ok, en las primeras etapas, digamos, que fueron amateur, muy rápido empecé ya tocando un instrumento en forma en algún coro en una iglesia. Empecé obviamente eh, cuando me enamoré de la guitarra y quería yo aprender a tocar guitarra y me juntaba, yo veía que en la iglesia los coros se tocaban con la guitarra y me acerqué con ellos, aprendí. Después formé un coro del cual me nombraron como el director musical del coro y digamos que hasta ahí era simplemente una actividad mmm, bonita que se hacía esporádicamente, no era nada profesional, era algo realmente amateur y algún amigo me invitó, porque sabía que tocaba la guitarra, a formar parte de un grupo de rock. Estamos hablando cuando yo tenía 17 años, 16 años, 1988, 89 quizás, o un poquito antes, ahí alrededor del 85, 86. Y anduvimos haciendo los primeros pininos ya de subirse a un escenario y un poquito más serio, aunque era todavía para mí algo, era nuevo, a pesar de que ya tenía yo unos 3 o 4 años tocando un instrumento musical, no es lo mismo estar en un coro y estar cantando que ya intentar aparecer en la, digamos, en un escenario ya compartiendo con otros músicos y haciendo una función mucho más específica. Entonces, en ese momento todavía era mm, amateur. Luego me formé parte de un grupo de rock en donde creo que me empezó a conocer la mayor parte de la gente. Se llamaba Neblina Morada. Tomamos el nombre en el nombre de una canción de Jimi Hendrix. Y con eso me di a conocer un poquito más. La gente nos conoció. Convertí ese grupo con grandes músicos. eh, con Alfredo Trejo, con Armando Bonola, con Claudia Bonola también, con Felipe Hernández Chávez. Y, y fueron mi primera experiencia, no podría llamarlo yo semiprofesional, porque no era completamente profesional, pero con muchas ganas. Yo en ese grupo de rock aprendí la presión que teníamos que sacar canciones nuevas para el siguiente evento que nos habían contratado. Realmente fue mi base
tocábamos de todo tipo de rock. Ya luego de ahí me casé y fue cuando ya puedo considerar que me hice músico profesionalmente porque necesitaba yo eh, generar digamos, un ingreso para poder estar estable. Y entonces entré en el ámbito de la música tropical. Eh, Curiosamente, como una anécdota, voy a decir que el primer día que ya estaba yo, tenía yo como 6 meses de casado y no encontraba yo eh, manera de seguir en el grupo de rock que ya estaba, no había, teníamos como 6 meses sin ningún tipo de evento ni ninguna remuneración económica y ya los ahorros estaban tocando el fondo. Y el primer día en que me levanté temprano, llené mi solicitud para ir a encontrar trabajo de lo que fuera, en una farmacia, en una ferretería, y salí desde temprano, recorrí varios lugares, pero no quedé en ninguno, metí mis papeles en algunos. Ese mismo día, cuando regresé a mi casa, el maestro Gonzalo Muñoz, en paz descanse, dueño del grupo, eh, caray, ya se me olvidó cómo se llamaba el grupo era, bueno, él estuvo en un grupo que se llama Galaxia Show hace mucho tiempo y no me viene a la memoria, pero bueno, él fue el primero que me invitó a un grupo de música tropical y ahí podríamos decir que empiezo a considerar que es ya como algo serio y formal, ya me empezaba yo a ver a mí mismo como músico, por lo menos ahí ya me consideraba yo un músico profesional. Antes todavía eran cosas de juventud y lo hacía por gusto y si había dinero, qué bueno, si no había dinero no importaba, pero ya como forma profesional, digamos, una carrera fue a partir de ahí. Eh, de ahí me pasé por el grupo, por varios grupos, me fui al grupo Sagitario Show, después estuve tocando un poco en La Naranja, después volví a Sagitario Show, después estuve en grupo Vereda Show también se llamaba. De Vereda Show me fui eh, a Grupo Clímax por ahí de los años 2000. Estuve algún tiempo trabajando ahí, luego volví a regresar al grupo Vereda Show. Después del grupo Vereda Show me llamaron para irme, estuve un tiempo con el grupo eh, ay Dios mío, tengo mala memoria. Son tantos que Animación, ya ni se acuerda. son varios, que no me aguantaban en ninguno, por eso me mandaban para otro. Sí. Estuve en el grupo de animación, después del grupo de animación me fui al grupo Masterclass, en el último en el que estuve, y hasta la fecha. Se peleaban por usted. Sí, porque querían que me fuera con el otro. Sí, no, yo no lo quiero. Yo no lo quiero, váyate con el otro. Sí. Y ahí bueno, ahí Eh, anduvimos votando, ok, hasta que ya no me aguantaron. vamos a checar aquí el Face. Dice Josué Duque, saludos, mis Saludos. hermanitos, saludos para Josué Duque. Gracias por el apoyo siempre. Eh, entonces sí, sí, yo sé que ha estado en varios grupos. Digo, yo ya sabía de su fama desde antes. Y hasta que me tocó conocerlo. Y bueno, su trayectoria pues ya ha sido de varios años en la música aquí en Cuaxa y en general, ¿no? Y mencionaba Masterclass, también saludos a nuestro amigo Elías, Saludos para Elías, todos los demás Masterclass. también me tocó estar con ellos. Eh, pues sí ha sido como que una transición bastante radical lo que es la música, ¿no? En este tiempo, me imagino que era muy diferente a como lo que se toca hoy en día. ¿Usted cómo vivió esa transición de la música de antes a la música moderna? Porque pues sabemos que en los grupos que tocamos hay que tocar de todo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor nos pueden gustar, hay cosas que no tanto, pero pues se toca de todo. ¿Cómo vivió, cómo sintió esta transición de la música de antes a la música moderna? Ah, ok. Cuando estuve
a los 21 años, que ya estando yo casado, que son el primer grupo de música versátil, eh, con el grupo, ya me acordé, Aleación, con el señor Gonzalo Muñoz, que me invitó amablemente, fue mi primer grupo de música versátil. Digamos que todos los grupos de aquella época que trabajaban en eventos, o que le llamamos eh, grupos de pastel, porque se tocan en eventos que tienen pastel, ya sea bodas, 15 años, graduaciones, bautizos. Ya luego, entre broma y broma, ya decíamos también que reconciliaciones y divorcios y lo que fuera, contar que se celebrara, ¿no? Sí. Y sí, bueno, tocamos en algunos eventos medio raros también en determinado momento a pasar en el curso de los años. Digamos que el ambiente musical ya estaba un poquito estable. Siempre la gente le gusta hacer fiestas porque tiene cosas que celebrar y le gusta la música tocada por grupos en vivo. Y entonces había un trabajo realmente continuo. Los grupos de música versátil siguen todavía funcionando. Sin embargo, antes de entrar en esa etapa, cuando estuve en los grupos de rock, era más difícil. De los grupos de aquel tiempo, Lord Byron, Bandera Roja, nosotros, Neblina, SOS, había otros grupos por ahí, sí, no me recuerdo en este momento alguno, pero todos ellos hicimos una labor de intentar eh, tocar música diferente, que no fuera nada más lo versátil, sino que fuera algo un poquito más de rock. Y me da mucho gusto ver que ahora el rock es mucho más aceptado. En aquel tiempo era mucho más difícil convencer a la gente, pero ahora el rock es mucho más aceptado y hay más lugares, más escenarios donde uno puede llegar a tocar rock. En aquel tiempo era más difícil. La música tropical siempre ha sido así. eh, la música versátil, sufrimos los grupos varias crisis, sobre todo cuando aparecieron los famosos tecladistas, que nos quitaron bastante trabajo. Bendito sea Dios, hay trabajo para todos. Entonces, aunque al principio sí fue difícil porque notamos el cambio en cuanto a la cantidad de eventos, pero bueno, el sol sale para todos, realmente todos nos beneficiamos. Tuvimos los grupos de música versátil, tuvimos que evolucionar y empezar a ofrecer cosas que no ofrecían los tecladistas, más show, más tipo de ambiente, etcétera, etcétera. Hasta la fecha hay trabajo para todos, ¿no? Siempre las agrupaciones musicales hemos estado en constante evolución, tratando de adaptarnos a lo que la gente quiere, y cuando caemos del gusto de la gente, pues volvemos a intentar hacer otras cosas para volver a relanzarnos y estar a esa altura. El cambio, la música ha cambiado y los grupos musicales han cambiado junto con la música. Empezamos, todavía yo tocaba música instrumental de Ray Conniff, de algunos baladas del estándar jazz. Ahora ya no se ve eso, ¿no? Se tocaban mambos, ahora ya nada más son como un recuerdos. La cumbia, esa todavía permanece, pero cada vez es menos. Ahora lo que predomina es el reggaetón. Entonces, como ha evolucionado los estilos musicales, las asociaciones, agrupaciones musicales, también hemos tenido que ir cambiando e irnos adaptando a todo ese tipo de cambios, ¿no? Para poder seguir en el gusto del público. Excelente, maestro. Sí, verdaderamente, creo que la transición ha sido un poquito eh, fuerte, pero pues el mundo cambia y tenemos que cambiar con él, porque si no nos quedamos, ¿verdad? A ver, déjenme leer por aquí. Un saludo a Eric Estrada también. Hermano, gracias por el apoyo. Fer Oropesa, que la semana pasada estuvo grabando aquí bajo y guitarras con nosotros. Ya prontito lo vamos a tener en otras canciones. Dice por aquí Armando Cruz. Saludos a mi maestro de piano, Carlos Leal. Saludos, Armando. Bien, ya están llegando los alumnos, los exalumnos.
Saludos a Daniel Almendra que también nos está viendo. Bueno, vamos por la opinión a lo mejor un poquito más difícil, ¿no? La que lo comprometa un poco más. A ver. ¿Qué opina usted sobre la música actual? Ya hablamos de su transición, de cómo ha notado el cambio, pero siendo sinceros, ¿qué opina usted de la música actual? ¿Qué opino de la música actual? Creo que la historia es un poquito cíclica. Siempre ha habido música popular y la música popular la mayor parte del tiempo es música sencilla, que conforme pasa el tiempo se hace un poquito más complicada, la hacen más complicada y hay muchos ejemplos en la historia acerca de eso. Entonces la música popular siempre ha estado, simplemente ha cambiado de estilo y siempre los jóvenes han estado ahí presentes y son los que más han apoyado la música popular. En mis tiempos, pues cuando yo era joven, la música popular en aquel tiempo era música para bailar de los 70, nosotros pensábamos la música disco, un poquito el techno, un poquito el house, un poquito el rock, era lo que nos gustaba, era popular. Y a la gente grande le gustaban más las baladas, las cumbias, los mambos, etcétera, etcétera. Ahora yo ya soy el adulto, me siguen gustando, ahora también ya me gustan las baladas, me gustan las cumbias, me gustan los mambos, pero también me gusta lo que me gustaba en los 80s, en los 70s, y lo nuevo no me gusta, o no me gusta tanto, pero es normal, porque a los jóvenes de ahora que les gusta la música reggaetón, el trap, el género urbano, pues igual no les gusta la música que nos gusta a los viejitos, ¿no? Claro. Y va a llegar un momento en cuando ellos crezcan que a lo mejor les empieza a gustar la música que nos gusta a mi generación, a nuestra generación, y sus hijos ya no les va a gustar lo que les gusta a ellos, no les va a gustar el trap, no les va a gustar el rap. Entonces, creo que es una historia que se repite o se ha repetido a través de los años. Y si me preguntas si me gusta el trap o el rap, eh, en general no. No me gustan los artistas del género urbano, no me gusta. Sin embargo, hay algunos grupos de rap o de este género que sí me han gustado. Black Eyed Peas me gusta bastante. Alguno que otro género por ahí también de los artistas mm, nuevos me gustan, más no todo. Igual, toda la música me gusta, más me gusta de todo tipo de música, más no toda la música me gusta. Okay. Pasa como la otra vez leí, creo que veía en Facebook, ¿no? Una publicación en que llegaba un señor y le decía a sus amigos, oigan, dice, ¿se acuerdan de la estación de radio donde ponían pura música vieja? No, hombre, y ahora ponen puras canciones bien chidas. Uno va cambiando de gustos. No, porque conforme también ellos se hicieron adultos y ya empezaron a poner la música de cuando ellos eran jóvenes, pues ya. Pero, pues sí, verdaderamente la música, al poco conocimiento que tengo, ahora como que es un poco más fácil, un poco más accesible también. Eh, y ahorita vamos a entrar a otro punto también sobre la accesibilidad de hacer música, ¿no? Pero ya que sabemos que la música actual no le gusta, Algunas sí, algunas no. ¿cuál es el estilo, género de música que más le gusta ejecutar a usted como músico? Creo que no hay un género en específico, eh, pero la verdad es que como músico he ido evolucionando a través del tiempo y me han gustado diferentes cosas a través de diferente parte del tiempo. Eh, de todo lo que he tocado, no todo me ha gustado, pero tampoco no todo me ha disgustado. Hay muchas cosas que me han gustado.
puedo confesar que cuando era joven y venía de los grupos de rock, entré a los grupos de música versátil y no me gustaba la música tropical. Pero no puedes ser completamente hipócrita y decir que si después de algunas copas en una fiesta, por muy rockero que sea, si no cantas o no bailas unas cumbias, pues como que se ve uno un poco hipócrita, ¿no? Es decir, he pasado, he ido cambiando y me ha gustado diferentes cosas. Creo que lo que podría decir es que me gustan las cosas difíciles, eh, siempre lo tomo como reto, y todo lo que se me ha representado una oportunidad de crecer o porque o simplemente por no conocerlo me ha llamado la atención y me ha gustado tocar. En este momento de mi vida creo que lo que más me gusta tocar es mi estilo. Intento como músico encontrar un estilo propio. Antes tocaba como tocaban los demás, ahora intento tocar como me gusta a mí. Me gusta un poquito más la música instrumental. Ahora de mi último trabajo como pianista empecé a descubrirme más yo como músico y me gusta eso. Pero me sigue gustando igual el rock, la salsa, la cumbia, la música de los 70s, 80s. Me sigue gustando y lo sigo disfrutando mucho tocar, ¿no? Entonces, creo que me gusta la música buena. Y la música buena viene en muchos colores, sabores y presentaciones. Sí, yo creo que en eso de qué música es buena o no, ya es muy subjetivo, ¿no? De Es subjetivo. cada quien tiene su opinión y para qué nos metemos en esos líos. ¿O qué? Muy bien, profe. Pues esto es un poquito, ¿no? De su etapa como músico, cómo inició, su trayectoria, sus gustos musicales, todo esto, pero eh, también mucha gente lo conoce por sus trabajos de producción, mucha gente ha grabado con usted, Ujú. mucha gente usted ha producido su música. Eh, ¿Cómo empezó esa etapa en usted? O sea, ¿cuál fue la razón que dijo esto también es parte de lo que quiero hacer? ¿Cómo fue el inicio de la producción para usted? Ok, creo que también fue un poquito circunstancial. eh, Desde que, como te comentaba en un principio, siempre fui muy curioso en diferentes aspectos. Me llamaba mucho la atención la música, pero también me llamaba mucho la atención los aparatos electrónicos. Eh, no puedo recordar cuántos aparatos descompuestos los abrí para intentar componerlos y siempre me faltaron tornillos para volver a ponerlos y armarlos, ¿no? Eh, También más o menos a los 11 años en paralelo junto con la música empecé a descubrir un poquito el mundo de las computadoras y mi primera computadora la tuve como a los 11, 12 años, una Commodore 64, ya aprendí a programar en Basic, un lenguaje muy básico, valga la redundancia, y me llamaron la atención, compraba en aquel tiempo yo revistas mm, de, de computadoras, Computer Magazine y ese tipo de revistas. Y en alguna de ellas empecé a ver a, que hablaban acerca de tarjetas de sonido que tenían capacidad para entradas MIDI. Y el MIDI era, recuerdo que en los 80 de los primeros teclados que empecé a ver que tienen alguna conexión MIDI, me empezó a llamar la atención y empecé a investigar un poquito acerca de eso. Y descubrí entonces que podían hacerse secuencias eh, con ciertos aparatos o con las computadoras para poder tocar música eh, grabada, nada más de las notas y ya tocar, hacer orquestas electrónicas, ¿no? Con los teclados y con los módulos de sonido. Me dio curiosidad, me llamó la atención y logré eh, conseguir una tarjeta de sonido que eran realmente no tan difíciles de conseguir. Lo que fue difícil de conseguir fue el cable MIDI para poder conectarlo a un teclado. Eh,
que saliera de la tarjeta. También los cables MIDI eran relativamente comunes. Fui hasta en un viaje que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y pedimos el adaptador para una tarjeta Sound Blaster, perdón por la marca. Eh, no está patrocinado por Sound Blaster, no sé si todavía existen, creo que sí. Y para una tarjeta Sound Blaster cuyo modelo no me acuerdo, pues, compré su adaptador para el MIDI y empecé a hacer mis primeros eh, pininos en hacer secuencias con computadora por ahí del año 2000, en los 90s, 91, 92, como 22, 23 años tenía yo. Y empecé a explorar un poquito ese mundo de las secuencias y empezaron a ver ya teclados que tienen esa capacidad de hacer secuencias, de grabar. Y por curiosidad, en aquel tiempo algunas personas empezaron a conocer que podía yo hacer secuencias y empezamos a trabajar. Vi estando en un grupo, estando tocando con Aleación, me acuerdo que un día alternamos con un grupo de Córdoba que se llamaba Ave Libre. Eran 3 integrantes y se escuchaban con una orquesta completa. Y era precisamente porque usaban secuencias. Entonces, me pareció un recurso musical, ¿no? Poder sonar un poquito más de lo que suenan nada más 3 personas, fue algo que me llamó la atención. Entonces empecé con esa parte de las secuencias y debido a la experiencia que tuve en hacer secuencias y el MIDI, en algún momento de la vida cuando me presenté con el grupo Clímax hubo la oportunidad de expandir un poquito más esa experiencia porque en el grupo Clímax Tony adquirió en aquellos entonces un estudio de grabación. Y entonces empezaron a llegar clientes que querían pistas originales o querían grabar música original y en vez de contratar a músicos que, digo, por supuesto era lo más acostumbrado, era algo óptimo, pero también algo un poco fuera del alcance de la mayoría de los artistas locales. En aquel tiempo poder contratar a músicos profesionales y estar pagándoles era mucho más fácil pagarle a una persona para que le hiciera la pista. Ahí fue donde entré yo. Entonces empecé a hacer secuencias para artistas locales y en el grupo de grabación y a partir de ahí algunas gentes empezaron a conocerme que sí me dedicaba a eso, ¿no? A hacer pistas y muchas artistas que tenían inquietud de grabar lo suyo, lo propio, empezaron a solicitar mis servicios y hasta la fecha. Que también era de los pocos que hacía esos trabajos. En aquel tiempo éramos pocos. Sí. Así es. Perfecto. Y entrando ya en esa etapa de productor, también le tocó vivir, aparte de este cambio drástico que ha habido en la música, también este cambio que ha habido, a lo mejor no tan drástico, pero actualmente ya muy fuerte, el cambio de lo analógico a lo digital en cuestión de estudios de grabación, producción y todo esto. ¿Cómo le tocó vivir esta parte? Y ahí por ahí también contestando, ¿cuál es la que considera mejor? Porque ahorita está medio loco ese asunto de lo analógico y lo digital actualmente, pero ahorita le comento un poquito. ¿Usted cómo vivió esa transición de las grabaciones como eran antes a cómo son actualmente? Yo todavía alcancé la parte análoga. Todavía grabábamos aunque bueno, híbrido, podríamos decirlo, más que análogo, pero se grababa a través de una mesa de mezclas, pero no se grababa en cinta, se grababa en los famosos ADAT, que eran unas grabadoras que utilizaban unos cassettes tipo VHS, de la marca Alesis, los famosos ADAT. Cada de esos cassettes podía grabar 8 tracks, entonces teníamos 3 ADATs
eran 24 tracks que se podían grabar al mismo tiempo a través de la mesa de mezclas. Era una grabación híbrida que pasaba por la parte analógica en la mesa de mezclas y terminaba grabada digitalmente en el ADAT. Representaba, yo ya tenía esa ventaja de tener en primer lugar tantos tracks como ADATs tuvieras. Cada ADAT tenía 8 tracks. Entonces tenías en el estudio en el que estaba, había 3 ADAT, teníamos 24. Podíamos realmente grabar y regrabar encima de eso. Y aunque era, digamos, híbrido, porque había que convertir la señal analógica en digital y grabarla a través de los ADAT, todavía se conservaba cierto carácter de la mesa analógica, o la mesa de mezclas. Y era tecnología incipiente, pero era complicado porque los cables y tener que estar conectando el Snake y todo. Obviamente era complicado, pero no tan complicado como les tocó a los antecesores que grababan simplemente en cinta. Era mucho más, era todo un arte, ¿no? No me tocó esa parte, me tocó la parte un poco más fácil, creo, en ese sentido. Y las computadoras, la grabación en computadora ya era posible, pero era muy caro. No era para un estudio que pudiéramos decir de bajo presupuesto. Tenía que ser un estudio con un gran presupuesto para poder grabar a través de computadores. Había que comprar discos duros, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel tiempo yo empecé con la parte de los ADAT. Ahora es otro mundo completamente diferente. Cualquiera puede grabar en casa de una forma relativamente sencilla o con menos requisitos, porque hay en el mercado mucho más aparatos que te permiten poder capturar audio de muy buena calidad en una computadora y las computadoras de ahora son mucho más potentes de las que se utilizaban antes. Lo curioso que fue en la transición se perdió un poquito la parte digamos sucia o ruidosa de la parte análoga, y ahora están volviendo otra vez a incorporarlo un poquito a través de efectos de esa parte de ruido análogo que antes sonaba tan bien, y ahora si lo convertimos puramente en digital no suena mal, obviamente, pues suena un poco frío, y para recuperar lo cálido que antes eran las grabaciones análogas, ahora inclusive están haciendo otra vez las grabaciones híbridas, ¿no? Creo que la tecnología nos ha permitido grabar mejor cada vez. La tecnología no se va a ir, llegó para quedarse, hay que adaptarse. Creo que una mezcla de ambas cosas es lo mejor. Completamente análoga, trabajar con cintas también tenía sus desventajas porque era mucho más difícil corregir errores, la cinta se desgastaba, se podía dañar fácilmente y entonces se podía perder el material grabado. Puramente digital sí se puede recuperar y puede grabarse lo que sea, pero pierde un poquito de ese carácter cálido que tiene la música análoga. Entonces yo creo que lo mejor ahora, y cada vez se está adaptándose, y creo que el camino es hacia allá, mezclar un poquito lo digital con lo análogo. Creo que esa es una buena combinación. Me sigue pareciendo que completamente análogo no está mal, pero es muchísimo más difícil que combinarlo con el ámbito digital. El ámbito digital tiene también muchas ventajas que vale la pena explotar, y vale la pena que estén utilizar las dos plataformas, ¿no? Hacer una combinación de lo digital con lo análogo. Ok, para usted entonces lo híbrido. Lo híbrido, ni uno ni otro. Más, ni una menos. Además depende del estilo de música que uno quiera tocar, ¿no? Porque aunque sea música con puros sonidos electrónicos, la parte análoga también le da
color y calidez a la música electrónica. Sí. Y también depende del presupuesto. Definitivamente. A ver, vamos a ver aquí tantito los comentarios. Dice Josué acerca de lo que estábamos hablando sobre la música. Se tiene razón el maestro, creo que que todos llegamos a un nivel de madurez donde llegamos a agarrarle gusto a la música viejita. Que en realidad es mejor que la actual. A mí ya hasta me gusta Plim Plim por mis hijos. Sí, no, ya teniendo Suele hijos ya pasar. hay que agarrarle amor a muchas otras cosas que uno Definitivamente. no nada más en la música, en muchas áreas. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Muy bien. Bueno, Luego haremos un programa de mensajes de papá a papá. Ándele. No vamos a acabar hoy, profe. Pero bueno. Y entrando ya en esta etapa ahorita en la digital, que de hecho es la que a mí me tocó ya como que más, ya más entrada, o sea, ya La parte que te tocó vivir. así es, o sea, donde digamos que es más fácil hacer música, grabar música, crear música, y cada vez lo están haciendo mucho más fácil con la entrada de inteligencia artificial y todo esto. Cada vez pues se vuelve un poquito más fácil, más accesible. Hay más herramientas, muchas herramientas gratis, que son también muy buenas. Pienso que aún así, si le dejas todo a la inteligencia artificial o a lo automático, el resultado no es tan bueno como uno quisiera. Siento que todavía el factor humano tiene mucho que ver en ese tipo de áreas. Pero hablando de eso, actualmente también ya hay muchos plugins de ese tipo con inteligencia artificial, donde tú oprimes un botón y aparentemente ya te hizo el trabajo. Hablando en esas áreas, ¿cuáles serían para usted los 3 plugins indispensables en uno de sus trabajos? Los que no pueden faltar. Es más, se la pongo fácil para que no sé, 5. Okay. 5 plugins indispensables en su flujo de trabajo. Muy bien. A ver, 5. Ok, voy a empezar primero por un channel strip. Un plugin de channel strip. Me cuesta trabajo decidirme por uno. Ok, yo creo que voy a hablar del el Lean del 80, que es una emulación de NIP. Digamos que creo que es el que más me gusta, tiene características. También me gusta mucho el channel strip de Solid State Logic. ¿Cuál de todas? Tiene varias versiones. Digamos, todos tienen su parte característica. Bueno, por lo menos el que yo tengo es la versión del Channel Strip 2. Los otros no he podido comprarlos todavía, entonces no puedo hablar de ellos también. Pero entre los dos me inclino un poquito más por el NIP, quizás porque se acerca más a mis gustos en cuanto a género y al tipo de color que busco en una mezcla. Digamos que sería el primero. El segundo y el tercero van a ser compresores. Y sinceramente, si tengo aquí, me gustaría que fueran 3, pero voy a escoger 2 nada más. El óptico clásico, el LA2A, definitivamente, en sus diferentes versiones. Creo que hay diferentes compañías que lo hacen y cada uno tiene su encanto. Me gusta mucho, obviamente, la versión de Universal Audio. Tiene la colección de Universal Audio tiene 4 plugins de ese sentido, cualquiera de los 4, pero vamos a llamarlo como uno solo, ¿no? El LA2A. De ahí en otro que me cuesta un poquito trabajo decidirme, estoy entre el 1176, el FET, y el Fairchild 670.
Ok, digamos que el que más utilizo es el FET, el 1176 en sus diferentes versiones. También me gusta mucho el original de Universal Audio. Hay otras versiones igual que también suenan bastante bien. Ahí van tres, ¿no? Entonces estoy hablando del Channel Strip de Lindell del 80, el compresor óptico LA2A, el compresor FET 1176 de Universal Audio. El cuarto va a ser, que siempre lo utilizo en todas mis mezclas, es el Pultec. El ecualizador Pultec, EQP1. Ese me encanta las curvas que tiene. Junto también con el ecualizador del Channel Strip de NIP, que también me gusta bastante. Pero el Pultec es muy melódico, muy musical. No tengo necesidad inclusive de buscar otro. Digamos que el 80% lo puedo hacer con el, con el Pultec, y ya para detalles más finos como para masterización pues ya sería otro tipo de ecualizador, ¿no? Pero musicalmente para la mezcla el Pultec. Y por último, el que no puedo dejar de utilizar también es el, ya para la parte final, el L316 de Waves, para maximizar y darle ya la calidad del volumen final, ¿no? El L316. Hay nuevos, no he podido probarlos todavía, entonces digamos me refiero al L316 porque es el que más conozco, es el que más he usado, pero uno siempre va cambiando de gustos y va cambiando también de plugins. No es que esté casado completamente con ellos, es lo que me ha gustado hasta ahorita y es lo que me ha funcionado, ¿no? Excelente. Casi tenemos Los mismos los gustos. mismos, casi, nada más por dos. Ok, Que ahí luego le digo cuáles. muy bien. No, pues, eh, verdaderamente, le repito, creo que la música, la tecnología nos las ha como que facilitado bastante. Y esta es una de las ventajas también, los plugins. Porque aunque no son a lo mejor fieles emulaciones de los fierros, pues sí ayudan bastante, ¿no? Y Son obviamente prácticos. el precio también es La conveniencia, aunque tú te compres tu hardware y si tienes que ir a trabajar a otra parte, pues no te vas a llevar tu ecualizador y tu compresor, ¿no? Pero exacto, puedes llevarte tus plugins de tu computadora y aunque no sean exactamente igual, puedes trabajar muy bien y hacer resultados profesionales. exacto. Y sin duda también es garantía que solamente con plugins puedes hacer un trabajo este muy profesional. O sea, Así no, es. no es como que solamente con, con el hardware salen las cosas bien. O sea, también con plugins, con lo digital se puede hacer trabajos muy profesionales. Así es. Aquí ya es un tema de conocimiento y presupuesto, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque el hardware, por muy sencillo, es caro. Si alguno de mis amigos quiere regalarme un par de monitores Genelec esta Navidad, yo lo acepto, ¿eh? Ándele, a los exalumnos aquí que lo están viendo. Unos Genelec ahí le voy a poner a Santa, los acepto con gusto. Eso. Profe, ya entrando en la materia, poquito fuera, ahora fuera de la computadora, ¿no? Estábamos todo dentro, fuera de... al dedicarnos a esto sabemos que tratamos con todo tipo de personas, ¿no? Y de un otro modo es un servicio al cliente. Ujú. Y servicio al cliente por lo regular siempre es un poquito difícil, ¿no? La gente siempre es difícil de tratar. La gente es difícil de servir, ¿no? este, No se dejan, no cooperan. sí. Entonces, hablando un poco de eso, sin decir nombres para no Ah, comprometerlos, no, claro. este, cuéntenos una experiencia buena y una experiencia mala que haya tenido con clientes. Vamos a empezar ¿por cuál quiere empezar usted? Pues creo que la mayoría son experiencias buenas que he tenido yo con mis clientes. Han quedado contentos con el trabajo que he hecho. Y por supuesto hemos tenido que hacer correcciones cuando ha habido necesidad,
pero la mayor parte de mis experiencias con los clientes han sido buenas experiencias que ellos han este, podido realizar su idea de realizar su proyecto. Hemos participado. Quizás quedan un poquito más en la memoria las malas experiencias. Un par de malas experiencias he tenido a lo largo de este tiempo. Digamos, tuve un cliente en particular que es el que voy a comentar. Para ser sincero, no recuerdo su nombre, no tiene importancia. Algún cliente alguna vez que llegó con, con la mejor idea, con mucho ánimo, y por eso lo respeto tanto en ese sentido, que tenía un sueño de grabar una canción propia que él hizo, y le hicimos el arreglo musical. Grabé su voz, le puse acompañamiento, se lo presenté y le gustó. Y conforme él iba cantando, iba yo haciendo unas pequeñas correcciones en mi mente, y grabamos. Le doy una presentación más o menos para que él tuviera en cuenta cómo iba a sonar el producto final. Le gustó, pero yo para esa presentación tuve que adaptar su voz en algunas notas, afinarlas y corregirlas en el tiempo un poquito. Pero él era un poquito arrítmico. Entonces no era desafinado, realmente no era desafinado, pero arrítmico sí. Entonces se escuchaba, fue muy difícil grabar. El problema no fue el trabajo, o el problema no fue lo difícil de corregir el tiempo. El problema fue que no le gustaba corregido con el tiempo. O sea, a él le gustaba la versión que él había grabado originalmente, aunque estuviera como estuviera. Y bueno, en este caso, pues el cliente es lo que manda, ¿no? Pero uno me quedó con sentimientos encontrados, y hasta la fecha todavía lo tengo. No sé cómo decirlo, pero bueno, se hizo a gusto del cliente, ¿no? Y creo que eso fue lo más importante, que al final de cuentas él quedó contento y satisfecho. Y yo no tanto, pero bueno, gajes del oficio. Sí, claro. Sí, luego uno a veces quisiera poder como que meterse más, ¿no? En el proyecto y se le olvida de que es a gusto de la persona más que de uno. Aunque Así a es. veces uno tenga la razón, si a él le gusta, pues ni modo, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Eh, pues sí, hay de todo. Hay gente que acepta a veces los consejos o ciertas cosas y hay algunos que no. Y lo único que nos corresponde pues es adaptarnos, Así es. ¿no? Aceptar que las cosas son como son. Así es, así es. Bueno, profe, pues ya casi estamos terminando. La verdad que hubo bastante respuestas, bastantes saludos. Muchas gracias a los que nos están todavía acompañando. Mi mamá, por ejemplo, ya andaba. Saludos. La señora Mari Carmen Peregrino. El profe Ricardo Cortés, también director general de la Academia Clave Digital, que pronto también ya estoy spoileando, pero pronto también aquí va a andar con nosotros. Y la verdad que fue un gustazo que haya aceptado usted la invitación. Lo repito, para mí usted es uno de los referentes de la música aquí en Coaxacualcos y pues era obvio que lo iba a invitar. Muchas gracias por la invitación, Luis. De verdad me siento muy honrado y muy contento de participar contigo. Pues ya para irnos despidiendo, eh, me gustaría que pudiera darnos algún consejo, algunas palabras a las personas que estamos iniciando, en mi caso, en este asunto de la producción, en el caso de creo de muchas otras personas que como saben ustedes, maestro de piano, los que están iniciando, aprendiendo este instrumento también o cualquier otro, base a su experiencia, algún consejo, algunas palabras que podría usted darnos. Muy bien. Bueno, para aquellos que quieren aprender a tocar un instrumento musical, lo más importante es tener
obviamente ganas de aprender a tocar el instrumento. No se desanimen. A veces, dependiendo del instrumento, algunos que la curva de aprendizaje es más suave y otros es mucho más difícil. Por ejemplo, alguna vez daba yo clases de piano y también de guitarra y les comentaba, en el piano es fácil tocar una melodía desde la primera clase. Y entonces eso motiva al alumno a poder continuar con las clases y continuar con el aprendizaje. Pero alguien que toca la guitarra y que se enfrenta con el dolor, no suena bien, es mucho, la curva de aprendizaje es más difícil, es más empinada. El consejo es paciencia para todos, constancia, porque el mayor tiempo que pasen con instrumentos musicales es el mayor tiempo de aprendizaje, es lo que más se aprovecha, pasan más tiempo practicando con el instrumento. Y además, tratar de tener un maestro, una guía, alguien que los guíe, ya sea una persona en presencial o en remoto, pero siempre es importante una guía, porque uno solo, voy a decirlo por mi caso, sí aprende, pero tarda mucho más tiempo en aprender lo que otra persona puede aprender con un maestro. Uno va a tardar el doble o el triple de tiempo en aprenderlo. En cuanto a producción musical, es igual a... Es muy fácil hacer música y sonar bien, pero en la producción musical lo que te funciona para una canción no es seguro que te funcione para todas. Habrá algunas canciones en las que no funcionará, entonces aquí es un poquito también de paciencia, de autocrítica, de tratar de aprender con personas que sepan, de estar siempre con la mente abierta a las posibilidades a la hora de escuchar una canción, porque una canción, al estar produciendo una canción, es una cosa un poquito amorfa que va tomando el camino, va tomando forma conforme uno va trabajando en ella, pero el producto final hay veces que sale completamente diferente de lo que uno pensaba en un principio. Entonces, paciencia, hay que estar receptivo a cualquier cambio, hay que no tener miedo de experimentar, pero tampoco quedarse estancado en una idea de que tiene que ser de cierta forma y nada más de esa forma, porque te dan la fórmula ganadora, te dan la cadena de plugins con los presets que ya vienen ahí incluidos, ¿no? Siempre trata de utilizar tu oído musical, es mucho mejor, trata de escuchar, busca lo que te guste a ti, guíate por tus gustos musicales, porque si te gusta a ti, lo más seguro es que le guste a las personas también. Entonces, paciencia, tratar de no casarse con una sola idea, sino escuchar, tratar de ver todas las posibilidades que tenga esa canción que estás produciendo y no desanimarse, ánimo. Pues muchísimas gracias, profe, de nuevo por haber aceptado la invitación, por estar aquí. De verdad se lo agradezco mucho que nos haya regalado de su tiempo. Y bueno, muchas gracias a los que estuvieron con nosotros hoy. Vamos a seguir haciendo más cosas, vamos a seguir teniendo pláticas con personas que al menos para mí han sido referencia, que algo me han enseñado. Entonces, muchísimas gracias y la otra semana, repito, vamos a tener grabación de voces con, pues posiblemente con Juan Valadez. Igual estamos preparando grabaciones de batería y muchas otras cosas que vamos a estar transmitiendo en vivo. No es que ahora sea yo un ¿cómo se le llama? Podcaster, ¿no? Sino un influencer. Más bien es querer mostrar un poquito de lo que hacemos, de lo que trabajamos aquí, para que lo conozcan, lo disfruten también como nosotros y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Luis. Enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias a usted, profe, y
seguimos. Entonces, gracias, nos vemos prontito.